Capítulo 5. El capitán Penry había recibido terribles noticias por parte de un mensajero que había enviado la reina. El ejército invasor del rey Aldarek estaba a punto de entrar en el capital de Arecón, Aqueroc. Los ejércitos del rey Dominó no pisaban las tierras heladas del reino desde que había nacido su prima Ayesha. Aldarek se rebeló contra la reina y calmó a la bebé recién nacida. Para él, desatándose una fuerte rebelión. Mucha sangre corrió aquel entonces, pero el rey de Dominó y sus guantes fueron vencidos y el rey aprioridado en una de las torres del castillo. Penry era solo un niño en ese entonces, pero aún que lo recordaba, no podía permitir que un conflicto de esas magnitudes así sucediera de nuevo. El general Aninuk era un guerrero valeroso que no estaba en condiciones de hacerle frente a las amenazas que se creía sobre ella. Era un hombre demasiado mayor para realizar la defensa de la ciudad. Penry, en su corazón, sabía que la tenía que desempeñar un papel importante en la supervivencia del reino. Todos los soldados enviados a fortalecer las fronteras habían sido anquilidos. Según el mensajero, había sido una cruenta masacre donde los soldados del reino no habían tenido la misma mínima posibilidad de sobrevivir debido a la fuerza del ejército invasor. La mayoría de las fuerzas del rey Aldarek se conformaba por humos vestidos con armaduras escarlatas que estaban bajo del dominio físico Aldarek, puesto que aunque se encontraba prisionero, era capaz de hablarle a sus súbditos a través de sueños y visiones para seguir ejerciendo su voluntad. Sus poderes eran terribles iban más allá de la comprensión humana, pero siempre le había advertido a su tía. Había otras especies que luchaban en el nombre en nombre de Alderek. Duendes, hombres, insectos y demonios, aunque estos eran más bien escasos dado de la mayoría habían desaparecido durante las guerras mágicas, pero aunque así eran rivales terribles y subdeterminados, resultaría un grave error, ya que influían en la voluntad de los humanos, que estos apenas notaban que actuaban bajo el dominio obedeciéndolos ciegamente y cumpliendo su designio sin cuestionarlos. El propio Penry había luchado contra Adán, un demonio de categoría menor, lo venció casi de milagro, puesto que el ser helado había resultado ser rival muy fuerte. El capitán Penry no si él los suyos serían capaces de sobrevivir el asedio, pero quiso mostrarse optimista al menor más de lo que su legumbre personalidad le permitía, como unas lonchas de jamón con pan recién horneado, una copa de vino especiado para acompañar supuesto suceso de cada beso de lobo, y se cambió la armadura por otra más pesada y voluminosa, capaz de destruir los embates del enemigo y las bajas temperaturas que eran los embates características de la ciudad. Por lo menos tenemos la ventaja del clima, pensó el ejército de Aldarek. No está acostumbrado a luchar a temperatura de helada, mientras que nosotros hemos nacido, crecido y entrenado aquí. Nos encontramos en nuestro elemento. El capitán salió presuroso de sus aposentosos, dejó a Tommy en el interior de sus habitaciones. El pobre muchacho se había quedado dormido en un sillón, apenas terminó su cena, merecía descansar por lo menos un par de horas antes de despertar a la cruda realidad. La que esperaba. De todas formas, no sería de mucha ayuda encontrar de las fuerzas de Aldarek. Su papel está esta historia había determinado, a lo menos eso pensaba el capitán. Tomó a Rayo de Plata la espada que había pertenecido a su abuelo y que ahora era suya. Se dirigió a las almenas de la torre más alta del palacio para analizar la situación. La general Aninuk se encontraba a la entrada de la ciudad,
muy pocos hombres a su cargo. La mayoría había partido hacia la frontera, encontrando así su funesto final en una ambos emboscada. Las huestes del enemigo lo habían tomado por sorpresa y los habían fulminado sin apenas posibilidad de defenderse. Penry se acercó a una vija y le pidió prestado su telescopio. La nieve caía del cielo con una intensidad inusitada, como el firmamento mismo que encontraron llorando de forma desconsolada en esos momentos por la que la visibilidad no era muy clara. Aún así el capitán pudo distinguir a miles de tropas escarlatas descender por el mismo camino real. Llevaban capturadas y balistas cargadas por numerosos hombres. El capitán pensó que llevar esas armas de asalto por la nieve había de haber resultado un labor titánico. Sus enemigos eran persistentes, al menos les desconocía eso. La devolvió al, al la devolvió le devolvió la vejiga su telescopio y desconocido lo más rápido que pudo por la torre dando grandes descases. Su trineo personal jalado por lobos ya lo estaba esperando. Montó en él y se dirigió a la entrada de la ciudad, donde sugerentemente habían formado barricadas para detener la evidencia de las huestes de Aldarek. Penry se preguntó por Amnoruk, rey de los lobos y fiel amigo. Deseó con todas sus fuerzas que se encontraba bien, al igual que el resto de su manada. Ya había tenido demasiadas pérdidas para soportar otra. Himmler y Bodgar habían sido sus compañeros de armas y amigos fraternos. La costumbre entre el ejército de Akerok era no apegarse demasiado a las personas ni crear lazos de amistad profundos, pero aún así el capitán recordaba a sus compañeros con cariño y deseo que estuviera ahí para luchar junto como el pasado, pero era imposible, aunque lo extrañaba. El concepto de amistad no había sido primordial en su educación, para no podía evitar sentir, no podía evitar sufrir, contrario a lo que la reina siempre le había inculcado. En término general, el valor máximo de su gente era proteger el reino como tal, no a sus individuos, sino al bien común. El sentimiento y el amor de la nación debía ser más grande que cualquier efecto, como los niños desde la cuna era educando a más el reino de Akerok, a su gobernante, la reina Alana, por sobre todas las cosas. Penry atravesó las calles de la ciudad, que en esos momentos se encontraba despierta según los protocolos reales. En caso de ser invadidos, niños y mujeres debían ser invadidos a los lugares seguros, en lo peor de los casos en sus viviendas, puesto que decretó la reina toda casi el ruino tenía que tener un sonato hecho en una materia muy resistente para así soportar los ataques de las armas como las que se usaron durante las guerras mágicas. Anaquero había aprendido bien su lección, aunque no con el alto cosmo. Muy de la distancia no pudo ver inmensas llamas anaranjadas encender a pesar de la fuerte tormenta de nieve que caía. Ese fuego es normal, pensó Penry, viendo atónico la escena de edificios, casas y hombres esenciales por igual. Esto es magia oscura del mar alto. Nieve le ordenó a sus labos presentar el paso mientras se dirigía por la calzada principal a la entrada de la ciudad. La avanzada del enemigo estaba compuesto por guerreros corpulentos que trataban de traspasar las líneas de los huestes que Anaquero se había colocado.
barricadas para evitar la entrada de los tropos escalantes. Detrás de ellos había descases de arqueros con armaduras lanzando flechas como con fuego hacia la construcción cercana y acertado en la mayoría de los casos. Su objetivo, la nieve, cesó de caer de la forma súbita. Eso les complicaría las cosas a lo que a Necarok ya se llamaba ordenaría la mayor facilidad con el clima seco en el resguardo de la nieve, que mitigaría el calor provocado por las igniciones que se propagaban a gran velocidad. El capitán Penry se sentía en medio de la pesadilla y del perturbo de estar a punto de enfrentarse con un rival tan poderoso. El destino del reino se decidía que las próximas horas, pensó mientras desenfundaba su espada y se preparaba para ayudar a las diezmadas fuerzas de Akerok.